Hoy hemos leído en la primera lectura la carta que envió el apóstol San Pablo a la pequeña comunidad de los colosenses. Y en el capítulo primero de esa carta, desde el versículo 12, va a hacer una alabanza de Jesucristo. San Pablo va a hacer una alabanza de Jesucristo. Como es palabra de Dios, como esto está inspirado por Dios y su autor es el Padre está elogiando a Jesucristo. Si yo ahora me pusiera a elogiar a Jesús por mi cuenta sería mi elogio. Pero lo que vamos a escuchar, desmenuzándolo, mirándolo palabra a palabra, es el elogio de Dios Padre a su Hijo. Otras veces la palabra de Dios nos habla de batallas, de cuestiones de pobreza, como en el libro de Ruth, nos habla de un milagro en una época de un profeta, nos habla de muchas cosas. Hoy Él nos va a hablar del Hijo encarnado, y su elogio, como es lógico, es el mejor. Pero antes de ese elogio, hemos leído dos versículos que nos hacen de prólogo a lo que va a decir. Dice: dando gracias al Padre que nos ha permitido participar en la herencia de los santos en la luz. Este versículo y el siguiente sirven de prólogo al elogio del Hijo. Dando gracias. ¿Por qué? Porque nos ha permitido participar de la herencia de los santos en la luz. Esto se explica un poco más con el siguiente versículo. Él nos ha rescatado del poder de la tiniebla y nos ha llevado al reino de su querido Hijo, en el cual tenemos la redención, el perdón de los pecados. Contrapone el poder de las tinieblas al reino de su querido Hijo. No es que todas las personas que no tienen a Jesús estén en el reino de Satanás. No dice eso, no dice reino de Satanás. No dice que estén en el Hades, esa palabra griega para designar el reino subterráneo del diablo. No. Dice, nos ha rescatado del poder de las tinieblas. No es lo mismo. No todas las personas están completamente dominadas por el diablo. No. Pero las personas que no han sido rescatadas, las personas que no han recibido el perdón de sus pecados y han empezado una vida según las enseñanzas de Jesús, en mayor o en menor medida están bajo este poder de las tinieblas. Algunos poco, porque son hombres buenos, son hombres que luchan por la virtud, incluso sin pensar en ninguna recompensa, lo cual es verdaderamente admirable. Hay hombres rectos que no han encontrado a Jesucristo. Pero aunque hay héroes de la virtud, aunque hay hombres buenos, allí donde no está el mensaje de Jesús, donde lo que hay es paganismo, hay un mayor o menor poder de las tinieblas sobre sus vidas, sobre esas sociedades, sobre las familias, sobre las ciudades. Frente a eso, dice, nos ha trasladado al reino de su querido Hijo. Frente al poder de las tinieblas, el reino de su querido Hijo. Un reino que hay que recordar lo que dijo Jesús,
el reino de Dios está dentro de vosotros. Es cierto que hay un reino de Dios ya perfecto en el más allá. Pero aquí sobre la tierra, aunque en medio de luchas, de problemas, también hay un reino en las almas de aquellos a los que ha llegado el dominio de Cristo. Es en la contraposición entre el poder de las tinieblas y ese reino de su querido Hijo, como entendemos el primer versículo, dando gracias al Padre que nos ha permitido participar en la herencia de los santos en la luz. Es decir, ese reino es poder participar de una herencia, pero no de una herencia material que nos pueden robar, que podemos estar intranquilos, que la podemos perder. Estaba yo pensándolo esta misma tarde, una persona muy rica que conocí, ¿está más tranquila? No, puede perderlo todo. Tanto el rico como el pobre lo puede perder todo en un año, por diversas causas. Con lo cual la herencia que nos da es la herencia de los santos en la luz. Eso sí que es verdaderamente la herencia perfecta. Y después de decir estos dos versículos, comienza ya el elogio del Padre respecto a Jesucristo, su sermón. Y va a decir el Padre, Él, Jesús, es imagen del Dios invisible. Me voy a detener en esta primera afirmación de Dios, porque en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 7, también Dios dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. O en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, se dice, renovó al hombre según la imagen de Dios que lo creó. Entonces, ¿cómo hay que entender cuando dice Él, Jesús, es imagen del Dios invisible? Según la carta a los Hebreos, capítulo 1, 3, donde se dice, Jesús, el Cristo, es el reflejo de la gloria de Dios, la marca exacta del verdadero ser de Dios. Y Él sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Así, como acabamos de escuchar que se dice en la carta a los Hebreos, hay que entender esta afirmación cuando dice, Él es imagen del Dios invisible. No una imagen más, sino es la imagen. La imagen que es como un reflejo de la gloria de Dios. ¿Cómo es esta imagen? Hebreos dice, es el reflejo de la gloria de Dios y la marca exacta del mismo ser de Dios. La palabra marca que usa aquí es carácter, que significa la impresión que deja un sello. Pues Jesucristo es esa impresión exacta de el Padre. En ese sentido es imagen. No es una mera marca como un sello, es el icono de Dios. Dicho de otro modo, dice, es imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios no tiene forma, no tiene un rostro humano, unas manos. Por esencia es espíritu. Y sin embargo, siendo Dios por esencia espíritu, por esencia no tiene cuerpo, al tomar un cuerpo, hace 2000 años, el Hijo
es imagen visible del Dios invisible. Hemos dicho, Dios por esencia no tiene un rostro humano, porque no tiene nariz, ni orejas, ni ojos. Sin embargo, el rostro de Jesús es el rostro de Dios. A veces nosotros pintamos un icono para representar de algún modo al Padre. Pues el Hijo es icono del Padre. De hecho, la palabra griega que usa al decir Él es imagen del Dios invisible es eikon, imagen. Fijaos qué forma de ver al Hijo tan profunda. A veces nos podemos quedar solamente en lo externo, en ver un cuadro, ver qué color ha puesto a los ojos, cómo ha hecho la nariz, con independencia de cómo lo ha representado un artista. El que tuvo de verdad Jesús, el rostro que tuvo de Jesús es icono del Padre, imagen del Dios invisible. El rostro de Jesús, de hecho, es imagen incluso del Espíritu de la segunda persona. No solamente es del Padre. Él es imagen, Jesucristo, de ese Dios Espíritu que es la segunda persona también. Y continúa diciendo otra cosa en la carta a los Colosenses. Él es el prototokos, el primogénito de toda la creación. De todas las cosas que han aparecido, la primera de todas, por su nobleza, por su excelencia, la primera que surge del ser del Padre, es el Hijo. Y Jesucristo es lo primero de todo lo que hay en la creación, al tomar un cuerpo, el primogénito. Después continúa, porque en Él todas las cosas en el cielo y en la tierra han sido creadas. Las cosas visibles y las invisibles, ya sean los tronos o las dominaciones, los dominadores o los poderes. Fijaos, en Él todas las cosas han sido creadas. Es cierto que no se dice en ningún momento el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esa es una conclusión a la que llega la Iglesia leyendo la palabra y bajo la acción del Espíritu Santo. Pero ¿de qué criatura se puede decir que en Él todas las cosas han sido creadas? Todas. Y después continuará diciendo que todas las cosas han sido creadas a través de Él y por Él. De nadie se dice eso. Perdón, para Él. A través de Él y para Él. Cuando Dios insiste tanto en que toda gloria se debe dar solo a Dios, en que Dios y solo Dios es el creador de todas las cosas. Pues después de dejar esa verdad tan clara en el Antiguo Testamento, la carta a los Colosenses, como tantos otros lugares del Nuevo Testamento, dicen, sí, pues está claro que solamente Dios es el creador. Pues a través de Él fueron creadas todas las cosas, a través del Hijo, a través de Él y para Él. Fijaos, al escuchar esta explicación del Padre, cómo se llena de nuevo sentido cuando el sacerdote levanta el pan y el vino sobre el altar en la doxología y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Esta parte de la carta a los Colosenses en el fondo es una explicación de que sí, a través de Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra. No hace excepción. Todo. Y lo va
diciendo las cosas más grandiosas que hay en el cielo. Los tronos, los señoríos, los dominadores, las autoridades, son distintas clases y tipos de los grandes seres angélicos. Como diciendo, todas las cosas creadas en la tierra, pero las que son muchísimo más grandes, más allá de la tierra. Pues todo fue creado a través de Él. Es cierto que después hemos dicho, el Padre es el Creador, y es correcto, y el Hijo es el Redentor, es correcto. Pero no olvidemos que lo mismo que también el Padre estaba en el Calvario y también el Padre envió al Hijo para la redención, con lo cual el Padre nos redime a través del Hijo, esto mismo se dice expresamente en la carta de los Colosenses de la creación. El Padre creó todas las cosas a través del Hijo. ¿Cómo fue exactamente esa relación entre las personas divinas y el acto de que apareciera todo este universo? Ya no entra en detalles, pero lo cierto es que fue así. Nada más, seguiremos mañana profundizando en este sermón acerca de Jesucristo dado por el Padre, y solamente me animo a animaros, os animo a que recordéis, después de esto que he dicho, la profundidad de las palabras del sacerdote en la misa: por Cristo, con Él y en Él. Todo por Él, con Él y en Él. Lo mismo la creación, lo mismo la creación. Que todos nosotros nos demos cuenta de lo grandioso que es el Hijo al que tenemos en la Eucaristía.